Bueno, ahorita no me atrevo a regresar a Venezuela. Fíjate que quise entrar en la embajada, me cerraron la puerta en la cara, me subieron el volumen de la música para que no pudiera dar entrevistas, entonces... Vamos con el actor venezolano Daniel Elvitar, ¿cómo se dice? Elvitar, quien protagoniza la novela Amanecer y está viviendo una pesadilla en la vida real. Y es algo que le ha pasado a muchos venezolanos. A él, por ejemplo, el gobierno venezolano supuestamente le quitó la ciudadanía de ese país. Por eso nosotros hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. Daniel Elvitar interpreta a Sebastián Peñalosa en la telenovela Amanecer, que anoche estrenó Univisión. Es venezolano de nacimiento y lleva casi 20 años viviendo en México. Ayer, el galán fue a la embajada venezolana en el país azteca y descubrió que el gobierno de Nicolás Maduro le había anulado su pasaporte. Sucede que después de las elecciones presidenciales del año pasado, yo me fui a una manifestación en apoyo a la oposición en el Monumento a la Revolución aquí en México y me paré en la tarima y expresé mi opinión en contra del gobierno venezolano. Y posteriormente a eso me informaron que me habían anulado el pasaporte. Al igual que en Cuba, Nicaragua y otros países con dictadura, si tú te manifiestas en contra del gobierno imperante, te pueden quitar todos los derechos como ciudadano. Bueno, ahorita no me atrevo a regresar a Venezuela. Fíjate que quise entrar en la embajada, me cerraron la puerta en la cara, me subieron el volumen de la música para que no pudiera dar entrevistas. Entonces, es obvio, ¿no? lo que está sucediendo, porque yo anuncié que venía a exigir simplemente que me den una explicación. No estoy pidiendo nada, así que me digan por qué me anularon el pasaporte. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Lo cierto es que sin pasaporte venezolano, Daniel no puede regresar a su país natal, incluso visitar a su familia. Es por eso que el actor está levantando su voz para que se haga justicia no solo para él, sino también para sus otros compatriotas que están en la misma situación. Yo soy venezolano y seré venezolano toda la vida. Y tengo 20 años en México y soy súper agradecido con este país porque me ha brindado mis mayores oportunidades de trabajo. Aquí vivo, aquí están mis hijos y de hecho estoy muy agradecido porque el gobierno mexicano ya me ofreció iniciar el trámite de la nacionalidad con todo este tema que está sucediendo, porque yo tengo ya 7 años como residente permanente, entonces aplico para eso. Entonces muy agradecido también porque me abren las puertas acá, pero yo soy venezolano y seré siempre venezolano, eso no lo voy a negar nunca. Es triste de verdad ver casos como él y de seguro hay muchos más que a lo mejor no tienen, que no son figuras públicas. Y lo complicado también es que tenga familiares allá, que a lo mejor pueden verse perjudicadas con todo esto. Él también comentó que ha tratado de traer a la mamá o a Estados Unidos o a México, pero la mamá, que debe tener, no sé, alrededor de 50, 60 años, dice que no quiere ir porque está muy acostumbrada a su país. Cuando uno ya lleva toda una vida en un país, por más régimen, por más política que haya, uno le gusta su país. Y es un caso que lo vemos a diario, que lo vemos con muchísimas personas. Venezuela ahora está viviendo este momento muy crítico. Aquí en Miami lo vemos muchísimo con muchos cubanos también que quisieran regresar a su país, pero por alguna u otra manera nunca han podido. Mira, él nunca ha podido regresar a su país y es triste porque puedes vivir feliz en cualquier otro país que te acoja, que digas, este es el país de mis sueños y todo, pero la tierrita llama. La tierra de uno es la tierra.